Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos, a ustedes que están aquí y a los que nos acompañan en línea desde sus casas o desde el lugar donde esté descansando. Gracias por estar una vez más aquí. Este domingo estamos llegando a la tercera parte de una serie que iniciamos hace un par de semanas y la serie se llama ¿Por qué vino? Y hace unas 2 semanas atrás nos estamos preguntando, tratando de responder más bien, la pregunta de ¿por qué vino Dios a la tierra hecho hombre, en carne, en Jesús? Porque usualmente la cultura lo que nos dice es que los dioses veían a la humanidad o a los hombres de una manera despectiva, de lejos, o sea, la humanidad. Y al contrario, son los hombres los que querían llegar a ser como dioses. El caso de los César, que se consideraban dioses y cosas por el estilo. Pero cuando vemos la historia de Cristo, la historia de los cristianos, vemos que dice la Escritura que Dios se hizo hombre y vino a estar con nosotros. Y nosotros lo creemos, los cristianos creemos cosas súper raras. Creemos que Cristo se hizo carne, que murió, que resucitó, todo eso. Nosotros lo creemos porque Juan, un testigo presencial que vivió con él lo dejó escrito. Y dice así, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, estuvo entre nosotros. De manera que nos venimos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué vino como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, entre nosotros? Porque nos dice la Escritura de que Dios se hizo carne, pero no vino y apareció como Jesús, sino que nació como un bebé. Y pasó por las situaciones más difíciles, fue a Egipto, regresó, perseguido, una cantidad de cosas. Dios decidió pasar por todo esto, pasar por toda una humanidad completa. De modo que la pregunta está, ¿por qué habría de hacer eso? ¿Por qué vino como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros? Y hace un par de semanas atrás que iniciamos la serie, Tito comenzaba a darnos algunas de las razones. Y la primera que nos dio de por qué vino es porque vino para comunicar y demostrar. Comunicar quién es Dios y demostrar cómo es Dios. Jesús vino y Él no dijo que Él tenía la mejor explicación de Dios. No, Él vino y dijo, yo soy la mejor explicación de Dios. Lo más cerca que vas a estar de Dios es verme a mí, diría Jesús. De hecho, Él dijo que Él era Dios. De manera que Él vino para comunicar y demostrar quién es Dios, cómo es Dios. La semana pasada, Guido continuaba y nos daba otra razón más de por qué vino. Y nos dice que vino para mostrar al Padre a través del Hijo. Así como Tito nos enseñó que Jesús no vino a dar una explicación, sino a hacer la explicación, Guido nos enseñaba de que la manera o el momento en el que vamos a estar más cerca de Dios es entre más nos acerquemos a Jesús. Si queremos ver a Dios y nos saltamos a Jesús, se lo perdió. Si usted quiere ver qué diría Dios en esta circunstancia, mire lo que dijo Jesús. ¿Qué haría Dios en esta circunstancia, en esta situación? Mire lo que hubiera hecho Jesús, o lo que hizo Jesús en algunas ocasiones. Y hoy, tercera semana, vamos a ver otra razón más que trata de explicarnos por qué Dios vino y se hizo carne y vivió entre nosotros. Y hoy vamos a ver que otra explicación es porque vino para poner la religión en su lugar. La religión es importante. La religión es muy importante. No estoy hablando solamente del cristianismo. La religión en general es muy importante, pero tiene su lugar. Tiene su lugar en la cultura, tiene su lugar en la comunidad. Y es importante porque nos da respuesta a muchas preguntas que no podríamos encontrarle respuesta o explicación a menos que recurriéramos a la religión. Nos da respuestas como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos morimos? Respuestas a cosas como, por ejemplo, el cielo, el infierno. ¿Cómo es eso? La religión lo explica. Nos enseña, porque la religión nos enseña leyes y preceptos y principios, y son importantes. Nos enseña, por ejemplo, cómo debo tratar a mi esposa, cómo debo tratar a mis hijos, cómo debo comportarme en la sociedad, cuáles son los principios éticos, morales, etc. La religión nos enseña todo eso, de manera que es muy importante, pero tiene su lugar. La religión es sistemática. O sea que es organizada. Cuando decimos que es sistemática, quiere decir que todo ese conjunto de conocimiento
nosotros tratamos de condensarlo en libros y ponerles un orden, para así tener una estructura, porque nos gusta la estructura usualmente. Si ocurre esto, debe hacer esto. Si quiero esto, debo hacer esto, etc. Cierto orden. Eso es ser sistemático. Cuando tratamos de hacer eso. El problema, ¿cuándo viene? Cuando la religión ocupa el primer lugar. Cuando la religión ocupa el primer lugar, la religión se expande y comienza a crecer. El problema es que se expande a expensas de la misericordia. Alguien paga las consecuencias y en este caso es la misericordia. Imagínese usted algunas frases que relacionamos con religión. Frases como, por ejemplo, sacrificios. Sacrificios de niños. Sacrificios humanos. Lo relacionamos con religión. Guerras santas. Lo relacionamos con religión. ¿O qué tal esta frase? Crucifícale, crucifícale. Lo relacionamos con religión. Cuando la religión ocupa el primer lugar, la misericordia termina pagando las consecuencias. Hace un tiempo atrás, me vi una película que me gustó mucho, que incluso de vez en cuando vuelvo y la veo. Salió la versión extendida de la película. A mí me gustó mucho la película, se la recomiendo. Se llama Kingdom of Heaven, Reino de los Cielos. ¿La ha escuchado? Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Edward Norton, dirigida por Ridley Scott. Vaya cine. La película es como del 2005, de modo que a lo mejor lo encuentra en alguna plataforma y si no, en algún lugar oscuro de la red lo puede encontrar. No lo escucho aquí. Ok, ¿de qué trata la película? La película habla acerca de las cruzadas. Sí sabe de qué le estoy hablando, ¿verdad? Las cruzadas, cristianas, religiosas, todo esto. Ok, la película se ubica entre la segunda y tercera cruzada, cuando estos personajes están en camino a Jerusalén para liberar a Jerusalén de este personaje que se llama Saladín, que es musulmán, me acordé. Y en una parte de la película hay un diálogo que es bien interesante. Uno de los personajes dice esto acerca de la religión. Dice así: no pongo ningún valor en la religión. Con la palabra religión he visto que la locura de los fanáticos de todas las denominaciones es llamada la voluntad de Dios. La santidad está en la acción correcta y el coraje en favor de los que no pueden defenderse y la bondad. Lo que Dios desea está aquí y aquí. Es buena la película, se la recomiendo. Eso es un diálogo de la película. Pero después de usted ver la película, queda uno con la pica de qué fue esto de las cruzadas realmente, qué fue lo que ocurrió. De manera que me puse a investigar, a llegar al origen, de dónde salen las cruzadas. Y me encontré en que por el año 1095, el entonces Papa Urbano II manda o hace un llamado. Ahí tiene una representación de cuando ocurrió esto. Noviembre 27 del año 1095, Papa Urbano II. ¿Qué ocurrió? Este señor, el Papa, hace un llamado a todos aquellos que se consideran cristianos en esa época, católicos en la época, y no es nada contra los católicos, eran católicos en esa época, qué culpa. Él hace un llamado y, aunque no está textualmente escrito el discurso, sí se han recuperado extractos. Este discurso después se repitió por toda Europa. Y ese es el llamado que hace el Papa. Dice así: en vista de esto, yo, o más bien, el Señor, os designa como heraldos de Cristo para anunciar esto en todas partes y para convencer a gente de todo rango, infantes, caballeros, ricos, pobres, para asistir prontamente a aquellos cristianos y destruir a esa raza vil que ocupa las tierras de nuestros hermanos. Digo esto para los que están presentes, pero también se aplica a aquellos ausentes. Más aún, Cristo mismo lo ordena. Esta es la primera parte del llamado. Y lo que está haciendo Urbano II aquí básicamente es invitando a la gente, animando a la gente, exhortando a la gente, ricos y pobres, caballeros, civiles, a todo el mundo, a que se sumen a las cruzadas. ¿Y qué van a hacer? Básicamente, les está diciendo, vamos a ir a esa tierra a hacer una limpieza étnica. Vamos a acabar con toda esa raza vil, sin discriminar. Y continúa animándolos, y dice así: todos aquellos que mueran por el camino, ya sea por mar o por tierra o en batalla contra los paganos,
serán absueltos de todos sus pecados. Eso se los garantizo por medio del poder con el que Dios me ha investido. Ese fue el llamado para las cruzadas. El llamado por el Papa. Básicamente les está diciendo que ni siquiera tienen que llegar. Con que se inscriban en la cruzada, si los matan en el camino, no hay problema. Ya todos sus pecados están perdonados. Con que vaya en camino, si muere por mar, por tierra, como sea, con tal de que vaya como cruzado, todos sus pecados son perdonados. Y mucha gente, miles de personas se anotaron, especialmente gente de buena posición, caballeros. ¿Por qué? Porque sabían que no habían llevado una vida muy santa, que digamos. Y esto les garantizaba un pasaje directo al cielo. Total, sus pecados eran perdonados. Y eso hicieron. Se inscribieron en las cruzadas y salieron de Francia, de toda Europa, camino a Constantinopla y a Jerusalén. Y se fueron por el camino violando, robando y matando a diestra y siniestra. Total, sus pecados estaban perdonados. Y llegaron a Jerusalén, a rescatar a Jerusalén, a acabar con esa raza vil, y mataron miles de musulmanes. Todo esto en nombre de Jesús. Eso es religión. Y no estoy hablando de religión católica ni cristiana, no estoy hablando de ninguna religión especial. Cualquier religión, cuando toma el primer lugar, lo hace a expensas de la misericordia. Cualquier religión. La versión musulmana de lo que acabamos de ver son las intifadas, son las guerras santas de ellos. Cualquier religión que toma el primer lugar acaba con la misericordia. Otro problema con la religión, que ya nos acerca un poco más a casa, es que la religión colapsa bajo el peso del mundo real. La religión nos gusta a la mayoría porque es estructurada, porque es organizada, porque es sistemática, porque nos da una estructura. Y a nosotros nos gusta la estructura. Nos gusta que nos digan, ok, ¿quiere tener un buen matrimonio? Haga primero esto, segundo esto, tercero esto y cuarto esto. Y yo llego a la casa y hago lo primero, hago lo segundo y me funciona. Hago lo tercero y ya no me hizo caso mi mujer. No funcionó. Porque la vida real no es así. La vida real no es sistemática. La vida real no es consistente. Por más que usted esté aquí hoy domingo y todos los domingos venga, esta semana seguramente fue diferente a la semana pasada y a la semana que viene. La vida no es consistente. La vida es aleatoria y eso la hace entretenida. Que pasan cosas inesperadas. La vida es desordenada. Pasan cosas que a veces no nos gustan y que no nos esperamos. Por más que llevemos un régimen, una estructura, la vida real es así. Por eso la religión cae bajo el peso de la vida real. Otro problema más que tenemos con la religión, y que eso sí nos toca de manera bastante cercana cuando estamos aquí en la iglesia, es que cuando la religión toma el primer lugar, los líderes se vuelven santurrones. No es la palabra que hubiera querido usar, pero me parece que es como la más exacta. Cuando las reuniones religiosas, cuando las reuniones como esta se vuelven religiosas, los líderes se vuelven santurrones. Cuando lo primero es las reglas y las leyes, los líderes tienden a volverse santurrones. Y tienden a bajar las leyes, a bajar el estándar, para ellos poder cumplirlo y sentir que están cumpliendo. Y como sienten que están cumpliendo, entonces señalan a todo mundo y critican a todo mundo y se la pasan enojados. Usted ha visto de pronto, ojalá no haya ido, ojalá lo haya visto solo en YouTube, esos predicadores que hablan del infierno y del pecado y te vas a ir y te vas a morir. ¿Los ha visto? Están enojados todo el tiempo. Y hay una correlación directa entre ese enojo y la santurronería. ¿Sabe por qué están tan enojados? Porque se la pasan criticando todo eso que no pueden hacer en público y que les encantaría poder hacer. Me contaron. La otra consecuencia, cuando la religión toma el primer lugar y los líderes se hacen santurrones, es que entonces la congregación, los seguidores, se vuelven hipócritas. Porque tanto me están rayando siempre y señalando y criticando, y yo quiero estar allí, que me vuelvo hipócrita para poder aparentar de que estoy cumpliendo con las reglas. Eso es hipocresía. Y eso pasa cuando la religión toma el primer lugar.
cuando la ponemos en primer lugar. Ok, ¿qué hacemos entonces? Vamos a los evangelios. Cuando leemos los evangelios vemos que Jesús siempre está en conflicto con los líderes religiosos, ¿verdad? Con los fariseos. Siempre hay una historia acerca de iba Jesús y llegó el fariseo y entraron en conflicto. Hay algo en lo que sí estaban de acuerdo Jesús y los fariseos, y era en la importancia de la ley y en la importancia de la gente. En eso estaban de acuerdo. Entraban en conflicto cuando hablábamos de prioridades, que era más importante. Ahí era donde había conflictos. Ellos no tenían ningún problema cuando se trataba de hablar de la ley de Moisés o de los mandamientos y nada de esto. Pero cuando se trata de manejar prioridades, se entraban en problemas. Todos tenemos prioridades. Hay prioridades en todos nosotros. Mi esposa es más importante que mi trabajo. Mis hijos son más importantes que mis hobbies. Y a veces invertimos las prioridades, pero tenemos prioridades. Eso nos da estructura. Todos vivimos así, eso es normal. Jesús particularmente siempre le daba prioridad a las personas. Siempre le dio prioridad a las personas por sobre su religión. Él era judío, religión judía, pero Jesús le da prioridad a las personas. Le daba prioridad a las personas por sobre sus costumbres y le daba prioridad a las personas por sobre sus tradiciones. Siempre lo hizo. Y este pedacito era el que enloquecía a los fariseos. Porque a ellos no les cuadraba, no les computaba que Jesús viniera y dijera que él venía a cumplir la ley, que los mandamientos son importantes, que Moisés, que una cosa, que la otra, y que muy fácilmente dejara esto a un lado para ayudar a un necesitado. No me cuadra. Sus prioridades no eran como las de los fariseos. Y esto era lo que les metía en problemas. Ahora, ocurría frecuentemente. Y cuando más ocurría, o cuando más tenemos historias en la Biblia, es cuando hay algo acerca del Sabbat, del sábado, porque era un dato bien delicado con ellos. Y los fariseos interpretaban el Sabbat, el día de descanso, mezclándolo con sus costumbres, sus tradiciones, con sus conveniencias, y ahí se estrellaban con Jesús. Siempre tenían problemas. Lo malinterpretaban, porque si bien la ley sí decía que el Sabbat debía ser guardado, la ley no decía que estaba prohibido sanar en sábado, por ejemplo. Y a Jesús se le ocurría sanar en sábado. Y eso lo metía en problemas. Así que un buen día, Jesús decide usar la enseñanza del Sabbat para darles una lección. Cuenta el Evangelio de que Jesús iba con sus discípulos y multitudes de personas, porque a donde iba Jesús, lo seguían multitudes. Y en estas multitudes se mezclaban fariseos para ver qué decía Jesús y ver si lo podían sorprender. Va Jesús con sus discípulos y cuenta que va por un campo de trigo. Va caminando, quién sabe, trasladándose de un lugar a otro seguramente. Van por un campo de trigo y a los discípulos se les ocurre coger espigas y comenzar a picar, a mascar. Cuando yo era muchacho, yo me crié en Colombia, en Palmira, que es una zona de mucha caña de azúcar. Cuando era muchacho, pasaban los carros cañeros y nosotros jalábamos cañas. Las partíamos para mascar, porque era dulce, caña de azúcar. Más o menos es lo que estaban haciendo los discípulos. Estaban cortando espigas para ir comiendo algo en el camino. Y por supuesto saltan los fariseos y le dicen, mira, le preguntan los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer el sábado? Los estaba acusando de que los discípulos estaban cosechando en sábado. Y Jesús les dice, no están cosechando, están picando, no es lo mismo. No es lo mismo. Y para callarlo les pone el ejemplo, que está en el Antiguo Testamento, cuando David, siendo perseguido, entra a un templo y le pide al sacerdote pan consagrado. Y les pone el ejemplo, dice, entonces pecó David. Por supuesto los fariseos, si algo había intocable, era Abraham, Moisés y David. De manera que no iban a decir que David había pecado. No podían decir nada. Y Jesús no para allí, sino que él aprovecha la ocasión para dar la enseñanza. Y les da la frase máxima. Les dice, miren, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Entienden? Como si pudieran entender estos fariseos. No es que Dios primero tuvo mandamientos y luego creó la gente para darle mandamientos. No, primero fue la gente y luego vinieron las leyes. Lo que les está diciendo es que es como si Dios, no está en la Biblia, pero es como si hubiera dicho algo así. Porque de tal manera amó Dios al pueblo de Israel
que los liberó de Egipto y entonces les dio leyes para que vivieran por ellas. Es como si Dios hubiera hecho eso. O para que lo entendamos mejor. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? ¿Hijos, padres de familia? Ok. ¿Cuántos de ustedes compraron juguetes y pensaron, tengamos un niño para que juegue con el carrito? No. Los padres no tienen hijos para que recojan los juguetes. Primero tienen hijos y luego les compran juguetes, ¿verdad? Es más fácil de entenderlo así, tiene sentido, tiene lógica. Para los fariseos no tenía mucho sentido eso. Ellos se habían empeñado en que primero era la ley y que tenía prioridad por sobre la gente. Y ese era donde nos encontraban en conflicto todo el tiempo con Jesús. Mire, todos nosotros hemos crecido en ambientes familiares diferentes, ¿verdad? Porque nuestra historia familiar es diferente. Usted no conoce la mía, yo no conozco la suya. Pero suele ocurrir, en algunas ocasiones, que uno de los padres es más estricto que el otro. El uno pone las reglas, el otro es un poco más relajado. Y hay ocasiones excepcionales donde el que pone las reglas no solo las pone, sino que las refuerza y las hace cumplir y les exagera un poquito y pueda que consiga tener un hogar muy organizado, limpio, organizado, impecable, los niños siempre vestidos así, lindo, precioso. El problema con eso es que esos muchachos no ven la hora de irse de la casa. Y usted quizás creció en un hogar así. ¿Por qué? Porque primero son las personas y luego las reglas. Cuando reforzamos las reglas antes que la gente, les damos prioridad, nos volvemos religiosos. ¿Sabe qué hacen los excelentes padres? Los padres que son excelentes padres. Ellos ponen reglas, sí. Las reglas son buenas y son necesarias. Pero cuando es necesario, cuando ellos consideran que es mejor romperlas por el beneficio de sus hijos, ellos rompen sus propias reglas. Eso hacen los padres que son excelentes. Por ejemplo, la regla dice que a las 9 de la noche te acuestas. Eso dice la regla. Pero, por lo que está ocurriendo, por esta ocasión, por la fecha, festividades, qué sé yo, puedes quedarte hasta más tarde. No hay problema. Pero la regla, no te preocupes. ¿Te quieres acostar más tarde? Dale. Ok, chévere. La regla dice, por ejemplo, todos los días tienes que ir al colegio. Quieras o no, vas al colegio. Esa es la regla. Pero, por lo que está pasando, la situación, el clima, la inseguridad, lo que quiera, mañana no vayas al colegio. No hay problema. ¿En serio? Lunes, quédate en casa, quédate durmiendo. No hay problema. Chévere. Eso hacen los padres que son excelentes. Cuando es conveniente, cuando es en el mejor interés de sus propios hijos, ellos rompen sus propias reglas. Y a veces nos gusta cuando rompen esas reglas, pero a veces no nos gusta tanto. Porque a veces ocurre que, por ejemplo, le da permiso a su hijo para ir a ese lugar el fin de semana. Y el muchacho se arregla, ya consiguió permiso, el papá le dijo que tenía permiso de ir, y llega el viernes y le dice, ya no vas. ¿Pero por qué? Si me prometiste, me dijiste, tú me prometiste y tú me dijiste que las promesas se cumplen, ya no vas. ¿Pero por qué? Porque ya sé a qué lugar vas a ir y no vas. Rompo mi regla. O cuando le da permiso a su hija de salir con ese muchacho. Y toda la semana ya está soñando con que va a llegar el sábado y el muchacho la va a recoger y va a pasar a verle a las 8 y le cuenta a todas las amigas, lo publica en Facebook. Y llega el viernes y el papá le dice, ya no vas. ¿Pero por qué? Si me lo prometiste, yo compré vestido, le conté a mis amigas, ya no vas. ¿Pero por qué está rompiendo tu promesa de regla? Porque ya lo conocí y sé que es músico de la iglesia, no vas. ¿Qué tienen en común estas dos circunstancias? Cuando rompen las reglas y me gusta o cuando rompen las reglas y no me gusta. ¿Qué tienen en común? Tú. Porque tú eres más importante que conservar mi promesa. Mi hijo es más importante que hacer cumplir la regla. Eso hacen los excelentes padres. Ponen reglas, pero cuando es por el mejor interés de mis hijos, rompo las reglas. Y Dios es un Padre celestial y es un Padre perfecto. Y es lo mismo que hace con nosotros. Nos da prioridad por sobre sus propios mandamientos. Jesús vino a poner la religión en su lugar. Pero no es primer lugar, es segundo lugar.
A eso vino Jesús. Ahora, eso no era una idea nueva. Esto no lo inventó Jesús. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos ocasiones en que la gente estaba comenzando a utilizar la ley de Dios para maltratar a la gente de Dios. Y lo habían cogido como hábito. Y de vez en cuando venía un profeta y le llamaba la atención y le decía, señores, esto no es así. Ustedes están utilizando los sacrificios y la ley, pero están maltratando a la gente. Y así no son las cosas. Y le hacía exhortaciones súper fuertes. Para el ejemplo, veamos un pasaje de Isaías, donde el profeta dice así. El Señor dice así a través del profeta. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Y de la gracia de animales engordados y la sangre de toros y corderos y cabras no me complace. Y podrían haber dicho ellos que el mismo Dios les dijo que hicieran sacrificios. Pero el profeta les hubiera dicho, sí, el sacrificio está en la ley. Pero el sacrificio era para que cuando ocurriera una excepción, cuando por accidente cometieras una injusticia contra una persona, entonces tenías una posibilidad. Pero ustedes están haciendo de la excepción la regla. Están cogiendo los sacrificios por deporte y maltratando a la gente de Dios. Y van y hacen un sacrificio y listo, arreglado. Estoy bien con Dios otra vez. No se trata de eso. Los exhorta más todavía y sigue diciendo, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. O sea, ¿cuál es el problema con esto? Y aquí es donde se pone un poco intenso el asunto. ¿Sabe lo que significa esto para muchas de las personas que están aquí hoy? Quiere decir que algunas personas están hoy domingo aquí por lo que hicieron esta semana. Cometieron alguna injusticia contra una persona y han aprendido, mal aprendido, que con venir el domingo ya estamos a cuentas con Dios otra vez. Vienen aquí como si Dios pasara asistencia y Dios, domingo, aquí estoy. Y están a cuentas otra vez. Y no estoy hablando de cristianismo. Otras religiones tienen una confesión o recurrimos a un versículo como si eso nos pusiera a cuentas con Dios nuevamente. No se trata de eso. No se trata de asistencia. Tú eres más importante que cumplir las reglas. Tú eres más importante que la asistencia. Y lo que nos está diciendo Dios es, estás arruinando tu vida. Y estás utilizando la excusa de religiosidad para continuar maltratando a la gente de Dios. No quiero eso, nos diría Dios. De hecho, mire lo que les decía Isaías, por ejemplo. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las voy a escuchar, porque tienen las manos llenas de sangre. Es duro. ¿Qué hacemos entonces? Si ser religioso no me sirve, ¿qué hago? Y mire lo que dice Isaías. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano. Y defiendan a la viuda. Porque para Dios son más importantes las personas. Eso es el Antiguo Testamento, ok. ¿Y el Nuevo Testamento qué hacemos? Ok, Jesús también tocó el tema. En una de estas ocasiones en que iba con la gente, multitudes siguiendo a los discípulos, ya sabe cómo era el asunto, vienen los fariseos y como siempre le salen con alguna pregunta, ¿verdad? Se le acercan y le dicen, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ellos ya tenían la respuesta, pero estaban esperando a ver qué decía Jesús para ver si coincidía con lo que ellos pensaban. Y si no coincidía, bingo, pillamos a Jesús diciendo algo que no era. Por fin. Eso es lo que responde Jesús. El más grande mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es lo que le responde. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y los fariseos seguramente, ok, estamos de acuerdo. Totalmente, no hay problema. De hecho, muy conveniente. ¿Por qué? Porque si yo amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, nadie ve. Eso nadie lo ve. Y yo puedo decir tranquilamente, engañar a los demás y engañarme a mí mismo diciendo, estoy cumpliendo el más grande mandamiento. Yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma.
¿quién puede ver eso? Y yo engaño a la gente y me engaño a mí mismo diciendo que estoy cumpliendo el más grande mandamiento. Pero Jesús, siendo Jesús, Él no para allí. Y Él dice, y el segundo se parece a este. Wow, yo te pregunté el primero. Sí, pero es que son dos partes. Y el segundo se parece a este. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Oh. Ahí no me gustó, porque eso sí se ve. Como trato yo a los demás, eso sí se ve. Ya no me conviene. Y termina de rematarlos diciéndoles, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que para el pueblo judío, los fariseos que le estaban preguntando, era la escritura. Toda la ley y los profetas, nuestro Antiguo Testamento. De Jesús hacia atrás. Toda la ley y los profetas depende de esos dos mandamientos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué les estaba diciendo? Que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y ponemos arriba, ama a Dios y a tu prójimo, ponemos arriba, ama a Dios y a tu prójimo, y Jesús dice, de eso depende toda la ley y los profetas, encierra todas las enseñanzas del Antiguo Testamento en ese mensaje. Quiere decir entonces que cuando leemos, Jonás, ¿de qué trata Jonás? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y cuando vemos, por ejemplo, la historia de Josué, ama a Dios, a tu prójimo. Y cuando vemos la historia de Daniel, de Isaías, cualquiera, ama a Dios y a tu prójimo. Cualquier cosa que leamos del Antiguo Testamento, debemos buscar a Jesús y sus enseñanzas porque todo apunta a Él y todo apunta a su gran mandamiento. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Si usted se jacta de que sabe todos los versículos y todos los libros y cita por el derecho al revés, pero no está buscando, ama a Dios y a tu prójimo, lee la Escritura, pero no está buscando a Jesús y sus enseñanzas, lo está leyendo mal. Y lamento comunicarle que tiene la grave tendencia a volverse religioso. Porque eso lo dijo Jesús, no me lo estoy inventando. Quiere decir entonces que de Jesús en adelante, ¿qué hacemos? Lo mismo. El Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, también se agarra de esa enseñanza. Ama a Dios y ama a tu prójimo. O sea, cuando Pedro decía que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ama a Dios y a tu prójimo. Y cuando Pedro dice que nos toleremos los unos a los otros, ama a Dios y a tu prójimo. Toda la Escritura depende de el gran mandamiento, ama a Dios y ama a tu prójimo. Por eso es que usted ha escuchado algunas veces aquí que nosotros decimos que no es la ley, son solamente esos dos mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. De eso depende toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento depende de eso, todo, absolutamente. Para mis amigos los perfeccionistas, que están contando los libros y no encuentran Apocalipsis o algo, no me alcanzaron por si acaso. No me estoy saltando libros de la Biblia. No me caben. Por eso me los salté. ¿Ok? Bien. La religión tiene su lugar. Es importante. Pero tiene su lugar y es segundo lugar. Jesús nunca permitió que la teología se interpusiera en el camino del ministerio. De hecho, Jesús era la teología andante, porque si la teología es el estudio de Dios, Jesús diría, y lo dijo, mírenme a mí, escuchen lo que yo digo, Él es la teología andante, pero Él nunca permitió que la teología se interpusiera en el camino de su ministerio. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía Jesús, el proceder de Jesús, estaba guiado por la compasión, en lugar de la consistencia. A nosotros nos gusta la consistencia. Pero lo que guiaba a Jesús era la compasión, en lugar de la consistencia. A nosotros nos gusta, porque así sabemos qué hacer en cada caso. Nos gusta la consistencia. Si quiero esto, hago esto. Si hago esto, pasa esto. Eso es consistencia. Pero la vida real no es consistente. Y todo el que sea padre de familia sabe que la vida no es consistente. Tengo que ver cada situación en particular. Y cada persona en particular. Y cuando quiero saber qué debo hacer en esta circunstancia,
hacerme una pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí en esta circunstancia con esta persona en particular? El amor requiere inconsistencia y todo padre de familia lo sabe. La vida es inconsistente. Con mi esposa, nosotros damos consejería matrimonial y a veces se celebra tocar mentoría a personas. Y a veces llega una persona y nos cuenta su historia o lo que sea, y nosotros tenemos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios, las tenemos definidas. Y como creyentes las tenemos, esos valores los tenemos respaldados por la Escritura. Y yo tengo mi valor, y llega una persona y te cuenta una historia que no concuerda con la Escritura. Y yo podría fácilmente caerle con bibliazo, evangelio muscular, como decimos nosotros. ¿Ya? Pero se trata de personas. Y si para Jesús las personas eran más importantes que sus propios mandamientos, yo tengo que tener el mismo sentir. Yo debo tener la capacidad de decirle a esa persona, tú eres más importante que mi punto de vista. Y eso no quiere decir que esté dejando de ver su error o su mal comportamiento o su pecado. No quiere decir que esté dejando de verlo. Pero yo no puedo permitir que mi religiosidad se sobreponga sobre alguien. No es fácil. A veces es complicado, pero Jesús lo hizo y fue el ejemplo que nos dio. Acuérdese de la escena cuando se encuentra la mujer que habían pillado en adulterio. Él se acerca a ella y le dice, mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Eso es compasión. Vete y no peques más. Ok. Eso es no desconocer lo que hizo. Pero primero fue la compasión y luego sus creencias, sus mandamientos, nuestros valores, nuestros principios. No se trata de pasarlo por alto. Se trata de poner a las personas en su lugar, en primer lugar. Puedo estar en desacuerdo con esa persona. Puedo tener razón y puedo tener respaldo en la Biblia. Pero debo verla como Jesús la vio, dándole prioridad. Sin desconocer su pecado, su proceder. ¿Suena difícil? ¿Suena atrevido? ¿Suena que quizás estamos haciendo apología del pecado, ignorándolo, haciéndonos la vista gorda? No. ¿Y cómo sé que es lo correcto? Porque Jesús no murió por precepto ni por principios. Jesús murió por la gente. Jesús no murió ni siquiera por la ley. Jesús murió por los que rompen las reglas. ¿Cuántos de los que estamos aquí, solo en esta última semana, hemos cometido algún pecado o roto alguna regla, alguna ley, algún mandamiento? Jesús no murió ni siquiera por el pecado. Jesús murió por los pecadores. Jesús no murió por su punto de vista. Jesús murió por ti. De manera que la pregunta de por qué vino como uno de nosotros y vivió como uno de nosotros, entre nosotros, para poner a la religión en su lugar, que es segundo lugar. Y si hay segundo lugar, debe haber primer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está en primer lugar? En primer lugar estás tú. Y está la persona que está a tu izquierda, y está la persona que está a tu derecha, y está la persona que está detrás tuyo, y está la persona que está delante tuyo. A eso vino Jesús. A poner la religión en su lugar y a recordarte que tú tienes el primer lugar en su corazón. Acompáñame en la oración. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Gracias por habernos permitido volver a reunirnos aquí en tu nombre, aprender un poco más de ti, Señor, por darnos palabra, por darnos enseñanza, por exhortarnos. Y te pedimos humildemente, Padre, que nos ayudes a examinar nuestro corazón, que nos ayudes a escarbar un poco y ver si acaso estamos comenzando a tener un corazón endurecido de religiosidad. Si acaso hemos lastimado a personas durante algún tiempo, quizás con excusa de religiosidad. Ayúdanos, Señor, a volver a tener un corazón sensible, a volver a mirar a las personas que nos rodean como tú las ves, como lo primero en tu corazón, a no ignorar su pecado, sus fallas, pero a ponerlas así como tú nos tienes delante tuyo, Señor, que nosotros aprendamos a poner a aquellas personas, a nuestro prójimo, como prioridad.
con compasión y con misericordia. Te agradecemos, Señor, por esta mañana y te pedimos que nos acompañes a casa, que nos acompañes el resto del día y el resto de semana. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.